Esta mañana en Cara a Cara ya es viernes 10 de enero. Tenemos mesa de análisis, muchísimos asuntos que ameritan reflexión, tanto en Jalisco como a nivel nacional. Por supuesto, las cifras en materia de desapariciones, los transportistas que iban a colapsar la ciudad, pero que ahora no, que ahora prefieren dialogar. También hay temas nacionales, los legionarios, Santiago Nieto, muchos asuntos, bueno, también internacionales, por supuesto, la crisis en materia diplomática entre Estados Unidos e Irán, que también ha derivado pues en muchísimos impactos y también tiene que ver con Canadá, por ejemplo, que ya está involucrado en este tema. Hasta las 10 de la mañana, estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa, en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Jonathan Lomelí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Enrique? Buenos días, un saludo a ti y a tu auditorio. Jorge Rocha, ¿cómo te va? ¿Cómo están, Jonathan, Enrique y a la gente que nos escucha? Muy buen día y muy buen, espero, 2020. Pues todavía, llaman Sí. 10 días de 2020, ¿no? No, pero apenas estamos, todavía hay abrazos. Pues Todavía te vi unas uvas ahí, Todavía hay Jorge. resaca de rosca y toda la cosa. Todavía hay resaca de rosca. Pero ya empezó con todo, ¿eh? Sí. Una semana intensa. Ahora, yo creo que el lunes va a estar, el lunes sí va a ser el día, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿las universidades vuelven el lunes? No, bueno, La algunas UDG. ya regresamos, ¿eh? Supongo el TESO ya, creo que el TEC también. La UDG sí está. La UDG ya regresa. Según yo, Pero- hay algunas que tienen inviernos, ¿no? O remediales hasta que volvían, sube a la Panamericana, Sí. que volvió hasta el 20 de enero. La UDG no sé el lunes, ¿va? Lo que El pasa lunes. es que en las universidades es entrada distinta, porque primero llegamos los académicos y las clases en realidad empiezan por ahí del 20. Todavía no han comenzado Las clases. clases no, entonces. pero ya hay actividad en las Ya hay. universidades, ¿no? Desaparecidos fue el tema de la semana, Jorge. Jonathan, pues cifras que son tremendas en materia de desapariciones, que ha querido Jonathan un poquito el coordinador de seguridad Macedonio Tamés matizar en los últimos, en las últimas horas, incluso hoy en el Informador, en La Fuente, hablan de este tema, precisamente de las cifras. Pero el hecho de que el 20 y tantos % de los desaparecidos a nivel nacional sean en Jalisco es una cifra dramática con los matices que quieras meterle, ¿no? Sí, claro, no sé ni por dónde comenzar de la cantidad de cosas que surgen en torno al fenómeno de los desaparecidos, todas las variables. De hecho, es más, Enrique, es los últimos 13 meses es el 40% de los desaparecidos en el país ocurrieron en Jalisco. Estamos muy por encima, por ejemplo, de Tamaulipas con 600, nosotros en Jalisco 2100, cuando no sé si recuerden, pero siempre Tamaulipas era el puntero en este fenómeno, ¿no? Tamaulipas. A mí me parece que esta justificación que da el doctor Macedonio Tamés, el coordinador estratégico de seguridad, pues me parece que es necesario ya empezar a tomar la responsabilidad. No podemos seguir atribuyendo a la federación o a la falta de datos el hecho de que Jalisco tenga estos indicadores. Tan solo esta semana se recuperaron 26 bolsas con restos humanos en Tonalá, ahí en camino a Matatlán. Es decir, todo pinta para que este año siga siendo un año con una alta incidencia de desapariciones y que no está contenida, pero, sobre todo en el estado. ¿No habrá en estos estados también subregistro? Porque, a ver, cuando volteas a ver que Jalisco le saca 4-1 a Tamaulipas, digo, esa es la puede ser que haya más. Ese es el argumento del doctor Macedonio. Bueno, incluso dice que hay estados que no reportan, sí, ni siquiera, que reportan 0. ¿No? Sí. O sea, digo, la cifra es escandalosa por sí misma, pero dices 4-1 de Jalisco a Tamaulipas en materia de desapariciones, Jorge. A ver, fíjate que, yo sí quiero señalar algo. Efectivamente, sí hay un serio problema de subregistro en general. Bueno, en Jalisco, de hecho, lo teníamos. Acuérdense Creo que ahora las cifras son más acordes a lo sí, que sucede. pero todavía en el sexenio pasado había subregistro, sí. que Es lo primero que hace a Enrique Alfaro es decir, a ver, señores, ¿lo duplicó? Traemos el doble de lo que se estaba contabilizando, que aún con esas de subregistro, Jalisco siempre estaba en el top 5, ¿eh? Eso nunca lo hemos dejado. Sí, a hablarlo en segundo, términos. tercer lugar, Sí, siempre siempre, oscilábamos Pero allí. de acuerdo a la en metodología. el top 5 siempre estamos, ¿eh? En el tema de desaparecidos desde hace
por lo menos unos 6, 7 años, ¿eh? Entonces, el tema, efectivamente sí concedo que Macedonio le pida o le exija a la federación que haga contabilizaciones más precisas, más exactas, que eso creo que está bien, pero ojo, o sea, el tema escandaloso es el número, que tenemos 2,000 desaparecidos en el primer año de Enrique Alfaro. Para mí eso es lo gravísimo del tema, es decir, no estamos conteniendo el fenómeno en nuestro propio estado, y si hacemos el análisis comparativo interno, el nuestro, por supuesto que la tendencia de desaparición se sigue incrementando. Eso es para mí lo que tendríamos que estar platicando, y frente a lo cual yo sí espero que no tengamos este tipo de respuestas donde se diga estamos esperando que la federación nos diga cuál va a ser su estrategia para luego nosotros. A ver, eso no puede seguir pasando, por Dios. Sí. Además, no sé qué opinen ustedes, me llama mucho la atención esta justificación que dan donde dicen, bueno, pero también Jalisco es en el lugar en donde más se encuentran personas desaparecidas, 2,300, que está muy bien. Sí. Sin embargo, tiene sus matices ese indicador, porque la autoridad dice en un inicio, la mayoría de los desaparecidos, una de sus justificaciones es porque se van por voluntad propia, y pues no hay crimen organizado. O el ajuste de cuentas, sí, ¿no? Aunque del narco, ¿no? Parte de su argumento ha sido se van por voluntad propia y pues bueno, ahí no podemos hacer nada. Sin embargo, cuando se trata de encontrarlos, sí se atribuyen la responsabilidad y la autoridad y dicen, pues es que los encontramos. ¿Cuántos de esos 2,300 en realidad regresaron por voluntad propia y cuántos fueron encontrados gracias a un proceso de investigación, ¿no? Una labor pedagógica y es una labor de rendición de cuentas que tendría que ser el gobierno. Claro. Sí, o sea, es decir, a ver, a estos tienen carpetas de investigación por esto, en tal municipio. Eso se supone que es el sistema de búsqueda de desaparecidos que está encabezando Saber cómo los encontramos también es un indicador. Lo que sí hay que decir, y yo, sí creo que han mejorado los sistemas de localización temprana, que eso es en realidad el éxito. Con los protocolos, ¿no? Exacto, el protocolo que, no son las 72, es inmediatamente. Se está trabajando en un sistema, eso yo lo he platicado con Margarita Sierra, en un sistema que ayude a más rápidamente encontrar a gente que no está localizada. Incluso digamos un listado único de desaparecidos, porque único. Cada municipio tenía su listado, cada instancia, la fiscalía. Y que la gente cuando llega a una dependencia, inmediatamente en una sola ida puedan decirle, a ver, buscamos en todas las cruces, en todas las policías municipales, aquí está. Eso no ocurre. Claro, eso se está trabajando en ello y creo que es una buena estrategia, pero ojo, es un asunto que trabaja sobre el fenómeno de la desaparición a posteriori. O sea, tú dices lo previo. ¿Qué se hace para que las personas no desaparezcan? El problema es ese. ¿Qué estamos haciendo en este estado para que el fenómeno no se siga desarrollando? Porque entonces ningún sistema de búsqueda te va a dar. ¿Pero qué se hace, ¿no? Jorge? A ver, las edades, hombres, la mayoría, entre 15 y 30 años. En el caso de mujeres, un poquito menores, porque sobre todo tiene que ver con trata de blancas. ¿Qué haces? ¿Qué haces para que no desaparezcan las personas? Sabes que hay una técnica que la Comisión Nacional de Búsqueda también apenas está empezando a hacer, que se llama el análisis de contexto, que es una metodología muy específica donde se revisan las carpetas de investigación de los desaparecidos y se sacan lo que le llaman tendencias de macrocriminalidad, donde dicen, a ver, aquí en tal lugar la gente está desapareciendo con estas edades de tal forma. Por ejemplo, en Vallarta, que se da el fenómeno de las adolescentes, digamos, de la trata de blancas. Eso te ayuda a generar estrategias para empezar a resolver el problema. El asunto es que no hay análisis de contexto en prácticamente ninguna parte del país y por supuesto que hay muy pocos análisis de contexto, digamos, más profundos en los territorios. Mientras no tengamos este tipo de metodologías, pues vamos a estar a la casa esperando a ver qué sucede. Yo creo que lo que sí se tiene que empezar a trabajar es sobre este tipo de, digamos, de inteligencia para entonces ir discerniendo, a ver, aquí el fenómeno de la desaparición sucede de tal forma, aquí de otra forma, y entonces la estrategia es acorde a lo que tú vayas analizando. Claro, que
En realidad, otra parte importante, después de encontrarlos, a los desaparecidos, me parece fundamental castigar a los responsables. No hay sentencia. Esa, No hay sentencia. ese es, No, me increíble. parece, esa es la manera, me parece, más efectiva de evitarlo. Tú revisas 2.100 desaparecidos en Jalisco, hay 15 detenidos y fue un campanazo de la Guardia Nacional en una casa en donde encontraron 15 personas Sí, que que eran son responsables. federales, Y ¿no? son federales. Pero ¿qué ha hecho el Estado para castigar a los responsables? Básicamente el Estado se está convirtiendo en una especie de exhumador de cadáveres y no en una institución que se encarga de castigar a los responsables. Creo que esa es una clave fundamental y allí no está viendo resultados, ¿no? Sí, Claro. y cuando sucede en esto que se encuentran fosas, la explicación es si tenían o no vínculos con el crimen organizado, si tenían abiertas carpetas de investigación, cosa que, bueno, también lo hizo Encinas el lunes, que es muy dramático. No, también Encinas Encinas tuvo y un Macedonio. discurso que a mí me sorprendió. No, es terrible. Los Y dos, además, en donde antes de cualquier tipo de investigación seria, ya se empiezan pues, a no, señalar. mira, la señora Porque te voy a decir Esperanza- una cosa, Jorge, antes de que sigas. Creo que ese discurso también, lamentablemente, tranquiliza a la sociedad. Sí. Porque cuando escuchan a sus autoridades, es que son Claro, narcos. es decir, yo que como Son soy narcos, bueno, a mí no me entonces va a tocar. tú eres bueno, tú te portas bien, Claro. te vas a la casa temprano, no te metes con esta gente, entonces estás a salvo. Cuando en realidad lo que hemos visto es que pues no es así. Hay muchísimos casos en donde nunca se ha probado la relación con el crimen organizado. Fíjate, la señora Esperanza de Por Amor a Ellos, cuando se hizo el informe de presentación de Enrique Alfaro sobre el tema de desaparecidos, donde por cierto prometió que se iba a aumentar el presupuesto para estos asuntos y no resultó, digo, otro Claro. problema añadido, que ese sí es completamente atribuible al gobierno estatal. Le dijo la señora Esperanza Macedonio, a ver, usted no puede seguir con ese discurso de estar criminalizando y estigmatizando a las víctimas diciendo que todos están relacionados porque no hay ninguna, digamos, una información sólida para afirmarlo. No, y si Tal se cual. investiga y Claro. se llega a esas conclusiones que se presentan en las investigaciones y en ese Claro. momento, en términos jurídicos, se puede probar. Eso, el problema es que yo también veo Claro. un desorden comunicativo en materia de seguridad. Tremendo. O sea, el fiscal no habla. No. El fiscal no habla para nada. Y el Y Macedonio es el que sale a hablar. vocero. Pero, sí, pero a ver, Macedonio está en una figura, en un espacio complicado, porque por un lado le toca todo, pero por otro no tiene nada. O sea, no tiene a las policías ni a los ministerios públicos. No, él no opera nada. Es parte de esta estructura de los coordinadores, en donde le puedes echar la culpa de todo, pero al mismo tiempo quien tiene la respuesta es o el secretario de Seguridad Pública o el fiscal general del Estado. Es decir, Claro. estamos hablando de un problema serio en esta materia porque en cada tema, Jonathan, hay 25 versiones. En cada tema. Sí, Como claro. una se contradice con otra. Que entonces, hasta hay que recordar el caso de Joe Malek, que creo que es el último que habló el fiscal. También 25, 26, 27 versiones. Caso de los arrancones. Es decir, no hay ningún tema de seguridad que se procese adecuadamente en términos comunicativos y eso también te genera más problemas. Claro. ¿no? Sí, claro. Y a eso sumas lo que comentábamos hace un momento, la metodología ineficaz o que no es única para medir el problema. A mí me llama mucho la atención Encinas cuando hace el reporte. No sé si se acuerdan que hace un año, en enero, dijo Encinas, hay 40,000 desaparecidos. Sí, sí, sí. Hoy hay 61, ¿no? Hoy hay 61,000. Y con estados que no reportan. Así es. Sin embargo, dice, en el último año hubo 5,000, 9,000 desaparecidos más. Entonces, no me da la cuenta de 40 a 61. Dices, ¿de dónde salen esos números, no? El problema está en ambos espacios, federal y estatal. Vamos al corte que ya llegó con todo y triques, ya llegó Eduardo González. Lalo, ¿cómo estás? Bien, con mucho tráfico. ¿El pero tráfico? ¿Venías del TEC o qué? Sí, venía del TEC y 2 accidentes ahí en Vallarta, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, qué bueno que estás acá. Sí. Vamos al corte y seguimos. Recuerda el WhatsApp 3318 8076 41. Bueno, seguimos. Recuerda el WhatsApp 3318 8076 41. Comenta los principales temas que son noticia en Jalisco y a nivel nacional. Eduardo González, ¿cómo estás? Bien, pues ya empezando el año con la resaca de la rosca, como decía. Saca la rosca, bueno. Tal vez yo no me tomo como de esas. Monos por todos lados. Oye, Eduardo, el tema de los desaparecidos. Pues mira, yo creo que ya después del primer año de gobierno, tanto aquí en Jalisco como a nivel federal, a mí me queda tristemente la impresión de que la apuesta fue desde un inicio. No es que así hayan llegado, pero creo que la realidad los fue superando y yo veo como con muchísima fuerza la idea de que solamente se logre administrar la crisis de violencia y de desaparecidos.
Yo creo que lo que han estado haciendo no es que lo estén haciendo de mala gana ni pensando en que ese es el camino, pero creo que no hay muchas opciones, y lo que yo vi durante el año pasado fue que el gobierno estatal y el gobierno federal a lo más que están aspirando es a que esto no se les desborde más de lo que ya lo tenemos y que solo se administre, así tal cual, la crisis de violencia. Es que no hay otra más que acabar la guerra. ¿Sí? O sea, es que yo no veo otra salida más que decir, tiene que haber un redireccionamiento por completo de la política de seguridad en este país. Qué bueno que se va a empezar a discutir la próxima semana la legalización de la marihuana. Ser arriesgados, porque... Si no, digamos, terminas administrando eso. No, pues Sí, es que yo no también lo creo acabas. que son bombas que se encuentran los dos gobiernos, Así es. que creo que tienen una muy buena primera labor de reconocimiento, decir, estas son las cifras, tenemos un problema, que ha estado Margarita Sierra y dice, es un horror lo que ocurre en materia de desaparecidos, pero también, ¿cuánto necesitas? O sea, ¿cuántos recursos necesitas canalizar a este tipo de temas para realmente resolverlos? O sea, es que estamos hablando de 2,000 casos, o sea, es una cifra impresionante. Por eso yo digo que 6 por día. Con la gente, con la capacidad humana y con los pocos recursos que se tiene, pues a lo más que han podido contener. acceder es a administrar esto que les llegó. ¿Qué les llegó? Transportistas, Jonathan, Pues es el otro gran tema a nivel local. Yo trataba un poco ahí de compararlo, así como en su momento el año pasado tuvimos medio una crisis con el Instituto de las Mujeres, parece que se avecina a nivel estatal una crisis con el tema de los transportistas. parecía, ¿no? Me da la impresión, Parecía. Enrique, y lo voy a decir por qué, porque ayer y hoy todavía me parece, hay algunas voces de transportistas que insisten en que sí va a haber paro, ¿no? Al parecer hay una división en el Policía bueno y gremio. policía malo. Sí, así es. Entonces, al parecer hay una división ahí en el gremio y todo indica que la mejor salida, en mi opinión, es que se restrinjan los horarios, pero que no se cobre un que no permiso haya a los cobro. transportistas, que es justamente lo que piden los empresarios. Nosotros nos ajustamos a la medida, pero no nos cobren. Además, tampoco es tanto, Enrique, son 60 millones de pesos de recaudación frente a lo que representan las arcas estatales. No te vas a pelear Yo sí con creo que tienen que transportistas por pagar, eso, ¿no? pero yo creo que ya contaste el final de la película. Sí. Yo creo, Ahí- por ese ahí es va. mi punto de vista, que ahí va a acabar. Los Mira. transportistas aceptando la restricción de 6 a 9 en los 8 ingresos carreteros y sin pago de permiso. O sea, que el permiso se tenga que tramitar, pero de forma gratuita. A ver, sí se ve el efecto. Yo vivo cerca del mercado de abastos y sí sentimos. Sí, hay menos tráfico. Sí, ¿verdad? hay menos- sentimos no el sé. efecto, al menos yo sí, que es una zona donde más sufrimos ese tema. Que yo lo quiero medir el Sí se lunes ve, ¿eh? con las El lunes universidades. es la... el lunes Vamos es a hacer un ejercicio en el punto periódico clave, del Informador a ver si pero- realmente se disminuye el Pero tráfico. sí, al menos en las zonas más afectadas, a ver, nosotros sí lo sentimos, ¿eh? O sea, Sí. la verdad es que la vialidad mejoró como hace muchos años no había mejorado. Aparte, muchos de estos van al mercado de abastos. Sí, claro, ¿no? por eso Entonces, es lo que también te el digo, o sea, impacto es... el impacto en estas zonas que, digamos, sufrimos el asunto de manera más fuerte, sí ha bajado, indudablemente. A ver, yo sí creo que van a terminar cediendo en el asunto del cobro. Aquí a lo mejor digamos, la moneda de cambio es, bueno, está bien, mantenemos los horarios, pero la multa por circular a esas horas, es cierto. a lo mejor ahí es donde viene la medida recaudación. Es decir, a ver, Claro. está bien, lo vamos a aceptar, pero si sí te veo a ti circulando a tal hora, te va a ir Como como ocurre en la feria. Ciudad de México, Claro. es gratis el permiso y multas si circulas Multas a la hora altas, indebida. claro, Y Sí. multas altas. altas. Yo creo que ese va a terminar siendo el modelo, pero me parece que sí era una medida completamente necesaria para la ciudad. Digo, al menos desde mi punto de vista, sí hay ya efectos positivos que se empiezan a ver. Y después discutir también en la tarde, Claro. Sí. ¿no? El horario vespertino. Sí, porque Lalo. esto que menciona Jorge como una medida necesaria, creo que es el resultado, lo que estamos viendo con los transportistas, de una ciudad que ha crecido sin orden y que en algún momento se metió, o sea, hubo una unión, un acercamiento entre las zonas que eran, digamos, todavía fuera de la zona urbana donde se movían los transportistas y la ciudad que llegó hasta esa parte y que, bueno, también es muy complicado de un día para otro decir ya no pueden entrar cuando los datos No que puede entrar a tenemos- esa hora, ¿eh? Sí, a esa hora. Y algunos, ¿no? Cuando los datos que tenemos es que prácticamente el 80% de los camiones que circulan por el periférico, su punto de salida o de llegada es Guadalajara. Ahí está el O sea, asunto. tampoco es que se pueda obligar a que todos circulen por el macrolibramiento. No se puede, porque la gran mayoría llegan aquí a Guadalajara. Y así como hay varios temas en Jalisco que este gobierno
ha decidido pues entrarle con lo que tiene. Yo creo que el tema del autotransporte era uno de ellos. Y aquí, pues ya haciendo de una vez la carta a tiempo pasado con respecto a Navidad, pues habría que pensar si efectivamente se va a mover el mercado de abastos. Bueno, es una promesa. Así es una promesa y que tendría que ver con esta política de restringir en ciertos horarios a los camiones a ver, ahí la clave es, y se tiene que, yo creo que se va a empezar a discutir de nuevo el famoso asunto del puerto seco, que está en Acatlán, que es el que está ya colocado. Hizo Emilio, ¿no? Emilio González. Lo hizo Emilio, es el que ya tiene infraestructura, o sea, ya hay una posibilidad real. O sea, la clave está en que saques la parte de los grandes bodegueros del mercado de abastos y de otros mercados, ¿no? Porque ahorita sí está muy también focalizada la discusión en el mercado de abastos, pero hablamos, por ejemplo, del Felipe Ángeles u otros más. Sí, claro. Y entonces ir a ver cómo sacas a los grandes bodegueros a este puerto seco, y entonces a Guadalajara ya solamente entran los camionetas de minoristas, que obviamente eso ya te resuelve bastante el asunto, y todos los trailers... Incluso el impacto de la infraestructura urbana es menor. Van a llegar a Acatlán, y la otra es, entonces, conservas o retransformas, por ejemplo, el mercado de abastos, el Felipe Ángeles, como mercados netamente minoristas, ¿no? De buena... O sea, tú dices que el mercado de abastos sigue siendo... Es que hay una parte que es minorista, o sea, la más o menos un tercio del mercado de abastos actual es minorista. Ese lo mantienes, porque ese sí te da un servicio bastante bueno a la comunidad. Claro. Vuelves a convertir estos mercados en minoristas y toda la otra parte la sacas, e incluso pueden ser zonas de redensificación de la ciudad. Yo creo, me parece que esa sería una aspiración ideal. Yo estoy convencido, igual me equivoco, pero el tema no está cerrado. No hay un acuerdo. Lo que ayer ocurrió fue que se filtró un documento de un posible acuerdo. A mí me parece que todavía hay muchas cosas que arreglar. Por ejemplo, los paraderos, los transportistas se quejan de que se tienen que ahorita colocar en acotamientos pues irregulares o en gasolineras, y eso los expone también a la delincuencia, porque hay asaltos. Porque hay asaltos, y me parece que el tema... En el periférico también se pone. Sí, entonces ya son ahí aparcamientos de trailers, eso los expone. Hay también una discusión sobre si deben invertir o no en vialidades porque las destruyen. Me parece que todavía hay mucho sobre la mesa que negociar, y el paro yo no lo descartaría. Pero te voy a decir una cosa, el paro yo tampoco, pero creo que lo que le da miedo a la CONATRAM en específico no es tanto el cobro en Jalisco, sino que hay un efecto contagio al resto de entidades federativas y a otras ciudades. Entonces imagínate si mañana dicen, mira, pues en Jalisco se aceptó. No, carterita, chequera, vámonos, cuenta de banco. A recaudar en Puebla y luego en León. Fíjate, por eso se mete la CONATRAM nacional, la presidencia nacional. Lejos de que la salida pudiera ser el cobro o no, si tú mueves a toda la dinámica de los grandes mayoristas fuera de la ciudad, como en el caso de Puerto Seco, en ese momento, incluso hasta la discusión de que si usan o no el macrolibramiento, queda a un lado, porque no es necesario, es decir, los detienes mucho antes de que comiencen a llegar, ya sea para pagar o para usar el macrolibramiento con lo del Puerto Seco tiene completo sentido, porque va a dar ahí precisamente. Sí, ya quien vaya, quien no venga a la ciudad, camino, pues o quien vaya a Manzanillo, quien vaya para otro lugar, pues ya nada más toma el macrolibramiento del DIM. O sea, porque es que nos decían el otro día, oye, es que le bajen las tarifas de macrolibramiento, pues digan Slim, es de Slim el macrolibramiento, ¿no? Ya en este país se privatiza todo. Uno de los más caros. Ahora, creo que hay otro elemento que me parece que es muy importante en todo el país en relación al autotransporte y al transporte en general de mercancías, de pasajeros en la ciudad, fuera, que son este maridaje en términos de corrupción que ha habido entre la Cámara de Transporte, los transportistas de pasajeros adentro de las ciudades, etcétera, los urbanos y los gobiernos. Yo creo que contubernio. Yo creo que los gobiernos a nivel estatal han cedido, y también por conveniencia han logrado pactar condiciones muy favorables para todas estas empresas que al final del día los tienen totalmente maniatados, y el control que existe de la empresa en general, del autotransporte y del transporte de pasajeros sobre gobiernos estatales y municipales es muy fuerte. Y te voy a decir una cosa, los amparos. Hijo, todo el mundo tramita amparos. Todo el mundo
que tiene lana. Claro. ¿no? Cruces llega con amparos, jueces que se mantienen en su cargo con amparos, transportistas que llegan con amparos. El amparo supone que era para proteger a los débiles frente a... O sea, ahora es para proteger Los a cualquier intereses, interés claro, corrupto que pueda pagar. que se pone por encima del interés público. Bueno, una noticia triste. 2 niños muertos en un tiroteo adentro del Colegio Cervantes de Torreón, frente al Bosque Venustiano Carranza. Reportan que un alumno de 8 años llevó un arma. Número de heridos aún no se ha determinado. Qué horror. Esto casi siempre lo escuchábamos de fuera, ¿no? Vamos al corte y comentamos. Pues clarificamos un poco la información. Ya te decíamos, 2 muertos en un tiroteo adentro del Colegio Cervantes de Torreón. Estamos confirmando información, pero todo indica que el menor agresor murió, de 8 años, y su maestra. Y son 4 heridos. Toda esta es información de un reportero de Coahuila, Adelaido Flores. ¿Cómo ven? Pues muy, muy triste, me parece que es la forma de violencia que nos faltaba en el país, que es particular de Estados Unidos, y ahora se suscita aquí. Me parece muy lamentable, ¿no? No sé qué es lo que esté ocurriendo también en esas zonas fronterizas que está ahora teniendo este tipo de consecuencias. ¿De dónde saca el arma un y hay niño que de 8 ver años? la reacción de la sociedad en general, porque a mí me parece que cuando esta violencia se acerca a espacios que nos suponemos alejados de ella, es cuando las voces de la sociedad empiezan, oye, es que sí está muy violenta la situación, es que hay muchas agresiones. O sea, mientras el muerto, los muertos, entre comillas, se dice, son del crimen organizado. Están Ajustes, metidos en algo. fosas, ¿no? Ahí A mí donde no no me va a vemos, tocar, ¿no? porque a mí no me matan. Pero cuando esta violencia se acerca a colegios, en restaurantes, etcétera, Sí, claro. y la sociedad la mira más cerca, las reacciones que tiene la sociedad son muy diferentes. Hay un radioescucha que y seguramente ahorita nos escribirá, que siempre me dice, Enrique, ya hay que discutir, como en Estados Unidos, que todos podamos portar armas, ¿no? La segunda enmienda, México, cosa que a mí se me hace un despropósito y una locura. Bueno, estas cosas pasan. No. Seguramente, Jorge, el arma la tenía su papá. No, claro. O sea, yo no digo, puede ser que haya ido a comprarla, no sé si saque dinero, pero lo más seguro es que la sacó de su casa, ¿eh? Seguramente. Y fíjate que yo estuve hace un par de meses en Torreón, precisamente, después de muchos años, y al menos en esa visita y en esta impresión parecía que la ciudad ya estaba más pacificada, porque recordemos que hace algunos años Sí, Torreón sí. era un infiernito, ¿no? A ver, la Policía Metropolitana de Torreón Gómez Palacios es, digamos, como la estructura que tomó la ciudad, la que tomó Guadalajara para la Policía Metropolitana. Ciertamente. Sí, entonces sí había bajado mucho la criminalidad. Digo, eso fue, pues yo estuve prácticamente una semana en Torreón hace un par de meses, y sí, parecía que todo estaba más o menos tranquilo, ¿no? Pero la verdad es que este tipo de noticias, donde además no hay manera de echarle la culpa a nadie, No, sí. Ahora, en cómo no. Estados bueno, a Unidos- ninguna autoridad en términos estrictos, ni a los grupos de delincuencia organizada, pues sí te habla ¿Se acuerdan que en Jalisco empezamos a debatir todo este asunto de si se debe catear o no a los Hubo un a los- operativo a los mochilas niños, ahí. Las mochilas, una revisión de Paco mochila o Ayón, hasta ¿te mochilas acuerdas? transparentes Sí, sí. para saber. Va a salir otra vez este debate. seguro. Aunque el debate de fondo está en las armas, perdón, y en el asunto también, ojo, de la salud mental. Es un asunto totalmente olvidado en la política pública, la salud mental. Bueno, yo recuerdo que cuando salió el programa de Mochila Segura y empezó la sociedad a decir que pues violaba los derechos de los chamacos al estar los Bueno, fue más bien el profesores, ombudsman quien lo dijo. Pero resulta que ya la autoridad salió en su momento a decir, bueno, en realidad quien nos pidió que nosotros hiciéramos eso, porque ellos Fueron no lo los pueden padres. hacer, son los padres. Claro. Porque si el papá o la mamá le pide al chamaco la revisión de la mochila, es más probable que él se niegue a que si entrando a la escuela, la autoridad escolar le pida que abra su mochila. Ahora, ¿qué hipótesis hay sobre las causas de este fenómeno en Estados Unidos? Es decir, he visto algunas líneas ahí de que es el acceso, la facilidad del acceso a las armas, no sé. Siempre ha habido un debate. Pero, tú sabes, Eduardo, o tú, Jorge, Enrique, ¿cuáles son como las líneas o las hipótesis que explican esto? Porque me parece
parece que también por allí podríamos empezar a entender que Yo creo que es un aquí, ¿no? debate muy ideológico. Que son las dos. El tema de armas, esa es una de La facilidad para acceder a Pero, las por armas, ejemplo, ¿no? los conservadores en Estados Unidos dicen mucho que son los videojuegos y las películas. Claro, Ese es pero otro no, discurso. Y después hasta hizo Michael Moore Sí, me acuerdo. una gran película en donde comparaba Canadá con Estados Unidos, cuando en realidad los canadienses también tienen acceso a los mismos videojuegos, sí, pero no se matan entre ellos, son Claro. las armas, sí, ¿no? no, lo que decían también Son las otras armas, cosas es estúpido, el como tema de dirían, los ¿no? crímenes de odio. Es decir, Sí. que de repente hay una sociedad tan fragmentada con tanta estigmatización de grupos que de repente la gente se la cree y dice, pues es que estos son indeseables Claro. y hay que matarlos. Digo, en este caso la verdad es que habría que ver Ninguna hipótesis se aplica. qué pasa, porque Claro, no yo creo creo que que- ninguna de las dos, ¿no? Sí, yo Sí, creo claro. que en el caso de Estados Unidos, el asunto de las armas es más bien el colofón de un proceso mucho más complicado, que incluso si se suspendiera esta venta de armas, me parece que las acciones de odio no disminuirían. No. No tendrían, obviamente, el colofón de No, usar no un tendrían arma, la letalidad claro, que pero tiene creo ahora. Pero no. Pero yo son creo dos cosas que, yo creo que sí diferentes. es El uso- determinante. ¿eh? pero Yo creo que no para crímenes de odio determinar. en todos lugares puede haber. Pero me parece que si alguien tiene acceso a un arma, cambia todo. Ah, no. o sea, Yo creo que en pero nuestra cambia el sociedad hay final, muchas armas. Pero cambia el final Ah, no, de la claro, historia. que eso es lo que tenemos que evitar, Así es, que no cambia se el final, mate. pero Sí. no el origen de la Ah, no, no, historia. claro que no. A ver, A eso me refiero. crímenes de odio, discriminación, No tiene que ver con bullying, el todo acceso eso. o no a las armas. Pero el tema es si puedes acceder a un arma, eso es letal. Ah, Se no, por acabó. supuesto, O sea, la historia es eso diferente, convierte de lo que puede ser tal vez una riña escolar Sí, o sí, cualquier sí. cosa, lo convierte ahora- en un asunto de muerte. Seguro, y lo decías, va a venir la discusión de qué onda con las mochilas de los niños, qué es lo que Sí, traen. sí, O sí. sea, Otro eso gran va a debate llegarnos nacional, a todos. sí. El lunes vamos a estar discutiendo eso, Sí. de seguro. Yo creo que desde hoy. Bueno, Ya lo Yo creo estamos que desde hoy. discutiendo. Insabi, Uy, en ese tema... Bueno, ¿por dónde empezar con el Por lo Insabi? pronto no hay que enfermarnos. Por lo pronto. Es- o y en guarda- enero- no, o ve juntando. Sí. O ve juntando. Bueno, pues bueno, no tenemos nuestro desabasto de gasolina, pero también ahora tenemos en este inicio de año la perspectiva de una crisis de salud. ¿Por dónde es peor, empezamos? ¿eh? Sí, Que es sí. peor, que es ¿Por peor. dónde empezamos con este tema? Bueno, creo que después de la seguridad, lo que más le importa a la gente es el tema de la salud. Y bueno, yo empezaría nada más planteando sobre la mesa. Me parece que en términos generales, el gran problema es que decretan la creación de este instituto que inicia el 1 de enero. Y con un comunicado el INSABI dice, ahora vas a poder atenderte solamente con una credencial de lector o tu CURP en cualquier clínica de manera gratuita y te van a dar medicinas. El gran problema, no hay reglas de operación y no hay presupuesto garantizado. Digamos, creo que eso resume en términos generales este inicio desastroso que el INSABI ha querido corregir paradójicamente con comunicados. Van 3 comunicados, está dictando por medio de comunicados de prensa las líneas de operación o las reglas de operación de este instituto cuando tenemos una población de, lo mencionábamos en alguna ocasión, 69 millones de personas sin derecho a biencia que van a estar expuestas. Fíjate que a mí la creación de este programa me parece que podría ser, digo, si funciona, el mejor legado de López Obrador. Porque si tú puedes garantizar el derecho a la salud de manera universal, solo vinculado a la nacionalidad y no al trabajo como ahora existe, y además con un sistema fragmentado como el que tenemos ahora, eso que significa que tienes el seguro de los militares, que es el de primer nivel, y luego el ISSSTE, que está mejor, mucho más malito, pero es mejor que el IMSS, y luego el IMSS, y luego ahora el INSABI. Nuestras castas. Es nuestras castas que se traducen pues en esta fragmentación del sistema de salud. Si logramos que generemos un solo sistema de salud que sea con derecho universal, creo que el garantizar este derecho sería, para mí, el legado más importante de este gobierno. Sin embargo, y como bien lo dice Jonathan, el inicio ha sido verdaderamente desastroso. Es que la intención es buenísima. No, la universalizar intención la es salud buenísima. pública e incluso el acceso a medicamentos. No, El problema es que como muchas cosas del gobierno de la 4T son buenísimas las intenciones, La pues la implementación es un terrible, desastre. claro. Oye, los hospitales, ve lo que está pasando con ustedes lo Sí. saben en el A hospitalito. los funcionarios los entrevistas, en verdad, es bochornoso. Yo hablé porque con uno y están me perdidos. dijo así como de, pues, ¿qué quieres que te diga? Oye, ¿y la gente qué debe hacer? Pues, ¿sabes qué No me dijo? sé. ¿Sabes qué me dijo? Presionar a su diputado federal para que se hagan las reglas de operación. Ah, pues está bien.
Mientras te estás muriendo, pues vas con tu diputado, le mandas un correo. Ustedes retrataron el caso del Hospitalito de gente, eso es privatizar la salud pública, es decir, que está teniendo que pagar para atenciones primarias. Además, salió peor. Ahora en la Cruz Verde, con el Seguro Popular, los atendían de manera gratuita. El servicio más caro ronda 6,000 pesos, que antes era gratis, y en este momento, como en las Cruces Verde ya no aplica el INSABI, la gente tiene que pagar esa cantidad. Es decir, hubo un retroceso. En términos prácticos, hubo un retroceso y hay una perspectiva de que las cosas, si no se corrigen, es que empeoran. sabes que el problema de esta fragmentación que decía es que si tienes un sistema único, entonces la Cruz Verde, el Hospitalito, la Clínica 40 y la 14, tú llegas con tu tarjeta, y todo, claro, es un solo sistema. Y en ese solo sistema, todo el mundo, hasta en las reglas de operación claras, ya sí te atiendes. Ese es el gran problema. Eduardo. Sí, yo creo que el asunto también cruza por no solo la falta de capacidad para echar a andar el programa, que sí, desde luego me parece que es importante que se piense en la universalidad del acceso a la salud, sino en los pocos recursos que hay. Claro. Y ese es por un lado. Y Dinero. por otro, no perdamos de vista que si bien hay casos como los de las cruces que no cobraban y que ahora lo van a hacer, que también hay casos en los cuales cobraban y hoy van a seguir cobrando. Ah, sí, es sí, decir, claro, también claro, que no claro. se pierda la población en la discusión de es que antes no pagábamos y ahora Bueno, sí. Yo de creo hecho, en que las cruces ya se hay de las empezaba a dos. cobrar, Claro, algunas Claro cosas. que se cobra, Sí, Algunos llegas pero y pero hay- muy poquito. Claro. Sí, y hay una tabla ahí. Un de tabulador, precios, sí, un sí, tabulador. Entonces, yo sí creo que el asunto de las pensiones para adultos mayores, el asunto de la salud y de la educación pensada como para toda la población, independientemente del trabajo, de la condición económica que tengas, etcétera, sea real, me parece que es hacia donde es la tendríamos intención, que caminar. es el deseo, claro, por supuesto. Yo creo que ahí no hay ni siquiera ningún debate, ¿no? Ahora, recuerden que el gobierno de Andrés Manuel habló de federalizar los servicios de salud en el país. De hecho, si respetara el calendario, en este año todos los servicios de salud que brinda el Estado de Jalisco debería absorberlos la Federación. Allí hay una apuesta en ese sentido. No sé, porque la ley dice que los estados pueden seguir ejerciendo. ¿Ah, Solo sí? si el estado renuncia abiertamente, pues le puede decir que nadie lo va a hacer a la federación. Oiga, usted administralo por completo, yo no quiero tener Habría que atribuciones en checar materia de eso. salud. Sí, yo No, tendría Andrés mis Manuel dudas, sí ¿eh? dijo, sí, habría que igual, checarlo, ¿eh? es igual que el seguro popular. El esquema es igualito. Es dinero federal que ejercen los estados. Sí. Y que tú tienes que comprobar. Por eso digo que de pronto estos canales de corrupción tampoco es que los elimines, ¿eh? En ese sentido, no descartemos el asunto que se pueda empatar Claro. en cuanto a la realidad que estamos viviendo con la Guardia Nacional. Es decir, municipios que no tienen recursos para atender el Llega la asunto federación. rural, Llega y la está bien federación. que lo suelto y que Como los Tlaxcala, estados- por ejemplo. así es, que los estados digan, bueno, yo no puedo con el proceso, Yo con lo la que atención digo- médica, hasta Yo lo cambio que tú. digo, Lalo, es que sí podías tener la intención buena de universalizar, pero también hacer todo lo necesario para que la implementación y el inicio fuera mejor. O sea, firmar los acuerdos de INSABI con los mira, municipios. Te hubieras esperado un año. Un año, Pero un año, dijeras- tal vez construirlo 8 meses. Pero Sí, Jorge, dijeras, sí, sí. es enero del 2019, pero ya es enero del 2020. Es que el Claro. presidente Y ya tiene llevamos prisa. un año. ¿sí? Ya cada día ve que se va acabando el sexenio, ¿no? Bueno, escuchamos, hablando del tema de Torreón, escuchamos a Jorge Cermeño Infante, que es alcalde del municipio, y ya dio su primera valoración sobre el tema. Es muy triste lo que ha sucedido. No quiero adelantar vísperas, se está investigando. Al parecer, pues es un niño que traía algún tipo de problema. Vive con su abuelita, se está buscando a los papás. Al parecer llegó con 2 armas. Y bueno, pues vamos a esperar a que se... ¿El niño disparó contra la maestra o qué fue lo que pasó? Al parecer sí. Yo no quiero adelantar nada, se está haciendo las investigaciones. Al parecer él le dispara a la maestra y después se dispara a él. Traía 2 armas. ¿Qué tal? 2 armas. 2 armas. 2 armas. Pero fíjate, ahorita platicábamos, o sea, piensas en un niño de 8 años cómo tiene la fuerza para La patada. Para su- dos amas, sí, dos- soltar la dos patada armas. del balazo. Sí. 9 de la mañana con 48 minutos. Vamos al corte, escuchamos el comentario de Julián Atilano y leemos tus comentarios.
este 2020. La Secretaría de Gobernación, mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, presentó el informe sobre fosas clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas. En dicho informe, que abarca del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, el estado de Jalisco tuvo una lamentable relevancia. Por ejemplo, a nivel nacional el estado ocupa el 5º lugar en fosas clandestinas, con un total de 75. Además, respecto al registro de cuerpos exhumados en fosas clandestinas, Jalisco ocupa el 2º lugar con 213 cuerpos. Pero eso no es todo. La situación es aún más grave debido a que en la entidad hay 2.100 personas desaparecidas o no localizadas, de un total de 5.184 a nivel nacional. Es decir, 40% de las personas desaparecidas o no localizadas en todo el territorio nacional se encuentran en Jalisco. Cabe señalar que la información del presente informe no representa el total exacto de las fosas, los cuerpos exhumados o las personas desaparecidas a lo largo y ancho del territorio nacional, ya que hay entidades federativas que no han actualizado sus cifras, lo cual de ninguna manera justifica ni relativiza lo que está sucediendo en el estado. ¿Hasta dónde es responsabilidad del gobierno federal y hasta dónde del gobierno de Enrique Alfaro? ¿Hasta dónde es consecuencia de la absurda guerra de Felipe Calderón? ¿Hasta dónde es resultado de un proceso de corrupción, impunidad, violencia y desigualdad? Estas preguntas las repetimos todo el tiempo. Sus respuestas han ayudado a construir un diagnóstico y al mismo tiempo han permitido que los actuales gobiernos responsabilicen a sus antecesores. El problema es que en diferentes estados los gobernadores en turno no están dando resultados en esta materia. Incluso en entidades como Jalisco el problema se agudiza. No olvidemos que 2019 ha sido el año más violento en la historia del estado. Durante el año pasado se duplicó el número de personas desaparecidas, como lo muestra el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición del propio gobierno de Jalisco. Además, la entidad es una de las 5 con un mayor número de homicidios en todo el país. Tan solo durante esta semana se han encontrado 26 bolsas con restos humanos en el municipio de Tonalá y se hallaron los restos óseos de 18 personas en Tlajomulco. Es alarmante que el estado se haya convertido en una gran fosa. Este grave problema de violencia e inseguridad es el gran reto para el gobierno de Enrique Alfaro. Si no logra bajar la tendencia de desaparecidos, el balance de su gobierno será negativo. No es la economía, no es el empleo, no es el turismo, no son los baches. Es la seguridad el gran tema durante el sexenio alfarista. Por supuesto que la responsabilidad es compartida con el gobierno federal. Sin embargo, y con esto termino, las y los jaliscienses esperan que el gobernador por el que votaron de resultados. Muchas gracias, Enrique. Y está el comentario de Julián sobre el tema de los desaparecidos. José Miguel nos dice, algunas conductas de la cultura estadounidense son extremadamente nocivas. La prueba está en que ahora también se replican en nuestro país. A ver, yo digo pensando que son las armas. Son las armas. Si alguien tiene acceso a armas, se ven este tipo de escenas. Lo demás, todo el mundo está expuesto, todos los países del mundo a la cultura estadounidense. Todo el mundo. ¿Y por qué en lugares sí pasan y en otros no? Sí, yo lo que te decía hace un momento es que creo que si quitamos las armas, nada más, no cambias toda la historia. Sí. Solo cambiarías la parte final. Pero lo que da origen a que termine en eso no se soluciona quitando el acceso a las armas. Sí, yo digo, sin pedir que maten, ¿no? Nos piden... pero tenemos, fíjate, a ver, es cierto que también como sociedad, culturalmente hemos estado tolerando este asunto de violencia que permea prácticamente todos los espacios, ¿eh? O sea, nos permitimos que igual... En la libertad cada quien puede consumir, digamos, el tipo de información y cultura que quiera. El problema es que no está lo alternativo. Y dices, pues, está bien que puedan existir este tipo de cosas, mensajes, series, música que va por un lado, pero ¿dónde está la otra alternativa? La de la construcción de cultura de paz, de tolerancia, de respeto a los derechos, que esa, la verdad es que en México hay experiencias muy interesantes de propuestas metodológicas y pedagógicas que no se implementan desde desde el gobierno, ¿eh? Sí, ya la gente dejó de escuchar a Fernando Delgadillo. Ya escuchan puro reggaetón y
Bueno, nos piden anonimato y dice, informo que en relación a la Guardia Nacional se encuentra gran parte del personal en los cuarteles de las policías municipales y en algunos casos están hasta por 3 meses sin salir a sus casas con sus familias. Supuestamente deberían relevarlos cada mes, pero como siempre los mandos usan la frase denominada se quedan a trabajar por necesidades del servicio y por falta de personal. Ante ellos, evidentemente, estas acciones son completamente violatorias de derechos humanos. Pues sí, la Guardia Nacional. Javier Preciado, Enrique, buenos días, solo para comentarte, Enrique Alfaro habló un verdadero fraude sexenal, no sirve de nada y tampoco de AMLO. Bueno, Javier no cree en ninguno de los dos proyectos. Dice Antonio Ramírez, la 4T no sabe lo que significa transición. Pues sí, es cierto. Bueno, es que en realidad la transición es de que lo declara el presidente que se hace. Claro. Esos 25 segundos en los que tiene que, ¿no? Fíjate que este gobierno ha tenido serios problemas de administración pública. Yo más bien lo que no sabes que es implementación. Es que es la contraportada de la mañanera. Sí. Por ejemplo, no me acuerdo qué día le preguntaron por la publicidad oficial al presidente, creo que fue el martes, ¿no? Sí. Que se quejó una tuitera, ¿no? Sí. Que le dijo, oye, ¿por qué le dan tanto proceso si le golpea al presidente y no nos dan a nosotros, ¿no? Y dice, sí, le voy a pedir al director de comunicación que nos traiga acción la próxima semana, ¿no? Y al director de comunicación ahí en el Excel, ¿no? Atrás. Gerardo, hola, Enrique, buenos días. Con respecto al chico de 8 años y que traía la pistola en Torreón, pues muy mal, pero ¿estás de acuerdo que en Navidad, qué tal que le regalan sus rifles de juguete y eso súmale lo que ven en las noticias? ¿Creen que tengan que ver? O sea, yo no creo que sea solo un asunto. Hace rato que yo te preguntaba, bueno, ¿qué tesis, qué hipótesis hay? Yo creo que hay un montón de elementos sobre la mesa, claro, como para decir, ¿es esto o es esto? Yo creo que hay una cantidad enorme de elementos en términos culturales, económicos, políticos, sociales, que determinan que una persona... No, hay una normalización de la cultura, y no sé si checaron, hay un muy buen reportaje, un escrito en El País, que salió en estos días sobre ayer, por qué los sicarios se vuelven sicarios en México. Es una entrevista a 33 exnarcos, súper... Está muy bueno para buscarla. Está en El País de ayer. Igual ahorita en el sitio, ahorita lo tuiteo, pero no, lo que dicen es que no hay esta asociación este discurso de que porque son pobres se van al narco. Al menos en esta investigación dice que no es tal ese vínculo, que más bien es un tema de gente que no ve ninguna posibilidad de futuro y crecimiento, que sí viven sobreviviendo, o sea, no es un problema de porque me muero de precariedad, digamos, más que de pobreza, de precariedad. Exacto. Entonces dice, entonces quiero más, y como nos sentimos los desechables del mundo, entonces le entramos, porque sabemos que no valemos en términos sociales. Y que además te catapulta, digamos, la vida en el narco, lo que te hace es que de un día para otro empiezas a ascender. A ser reconocido. En la vida normal te toma años. Bueno, ya está en lo retuiteó Eduardo González. Morir es un alivio. Exacto. Así se llama. Muy interesante. Pues yo prometo ponerme a revisar ese tema, a estudiar, y a lo mejor para la próxima ahí les propongo algún artículo o libro que pudiera más o menos empezar a explicar este fenómeno en México, ¿no? Ya lo leímos porque Blanca nos pedía que... Y bueno, nos dice Otón Hernández, abrazos, no balazos, por favor. Así es. Lamentable lo que pasó hoy. Eduardo, gracias. No, al contrario. Jorge, Jonathan, gracias. Hasta el próximo lunes. Está con nosotros Alberto Esquer, el lunes a las 9 aquí en Cara a Cara, y el martes el secretario de Transporte, Diego Monraz. Buen fin de semana a todos.